Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos acompañan a la presentación Ilusiones y riesgos de la inteligencia artificial a cargo del biólogo y profesor Eduardo Wolowelski. Una importante para todas las personas quienes requieren una interpretación, recuerden que está el botón con el globo y tienen las opciones de audio en inglés o español, según la requieran. Hacemos entonces una rápida introducción al profesor Wolowelski. Es biólogo por la Universidad de Buenos Aires, docente y ensayista. Ha ocupado cargos de dirección en publicaciones relacionadas con los campos de la ciencia, la tecnología y la educación. Desarrolló diferentes programas vinculados a la enseñanza y la divulgación de las ciencias. Actualmente coordina el programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y dirige la revista Escolé del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba, Argentina. Entre sus obras más destacadas se encuentran Iluminación, narraciones de cine para una crítica sobre la política, la ciencia y la educación, publicada en 2013 por Biblos; El siglo maravilloso, sobre el filo de la Gran Guerra, Memorias de la Última Centuria, publicado en 2016 por Libros del Rojas; Frankenstein, la gran profecía, junto a Tomás García Lavín, publicado en 2020 por Mochuelo; Anne Mildred y Montag en Bradbury, El hombre centenario, de 2020 por Catalpa; y Obediencia imposible, La trampa de la autoridad, de 2021, publicado por El Zorzal. Profesor Wolowelski, le damos una muy cordial bienvenida a esta comunidad académica y estamos muy a la expectativa de lo que nos va a compartir en esta sesión. El foro es suyo, profesor. Muchas gracias. Primer error, estaba en otra reunión. No, es un dato interesante. Bueno, independientemente de ello, vamos a comenzar tal vez con una advertencia, porque a mí en estas perspectivas, sobre estos debates, siempre tengo una perspectiva un tanto pesimista. Lo aclaro porque hay que diferenciar lo pesimista del nihilismo, ¿sí? El pesimismo no implica inacción, ¿sí? Implica una lectura determinada de la realidad. Y voy a empezar mostrando, por empezar, que el problema de la inteligencia artificial no es tan novedoso. Se hizo novedoso porque incluyó el tema de la lengua, ¿no? Y del famoso chat GPT. ¿Sí? Ahí todos empezamos a hablar de inteligencia artificial, pero lo cierto es que la definición o el problema de la inteligencia artificial está en la base misma de todo el desarrollo computacional. De hecho, podríamos decir que todas las definiciones de inteligencia artificial se entroncan con la que hiciese Turing en la década del 50, principio del 50, cuando intentó formular un test de cómo yo podría decidir si una máquina es tan inteligente como un ser humano, ¿sí? Yo no sé si saben el test o lo recuerdan, pero básicamente la idea es, si yo no me guío por el mecanismo físico de respuesta, si yo no puedo saber si en una habitación hay una computadora o un ser humano en función de las respuestas que recibo, diría que esa es una máquina inteligente. A partir de ahí, todos quedamos, digamos, eh, eh, anclados a esa definición que diera Turing. Con lo cual podemos decir que todos los sistemas computacionales los podemos denominar de inteligencia artificial. Lo que pasa es que en la medida que desarrollamos cada vez programas más complejos, ¿sí?, la similitud con lo que hacemos los seres humanos es mayor, ¿sí? Y por lo tanto la idea de que estamos hablando con una forma de intelecto similar a la nuestra se hace más patente. Entonces, aquí aparece el primer problema, ¿sí? Y para abordar un poquito qué significan todas estas cuestiones, quisiera tomar un par de relatos, ¿sí? Voy a tomar un relato de Rudyard Kipling, que se llama El ojo de Alá, un relato medieval, que es el del Golem, y un relato del siglo XIX, que es Frankenstein. Y quiero hacer lecturas diferentes sobre esto, a las que normalmente estamos acostumbrados. El ojo de Alá es un relato donde escribas
de la Inglaterra medieval tienen que ir a buscar pigmentos a la España árabe. Cuando vuelven con los pigmentos, además vuelven con algo que es el ojo de Alá, que permite ver cosas que los humanos jamás han visto. Y comienza una discusión de qué hacer con el ojo de Alá. ¿Lo damos a conocer al mundo? O sea, iluminamos al mundo con estas cuestiones que el ojo de Alá nos permiten ver, pero con el riesgo, ¿cuál es el riesgo? De darle al mundo algo que el propio mundo todavía no puede manejar. ¿Y cómo se resuelve finalmente la cuestión? El abad toma un martillo y rompe el ojo de Alá. El ojo de Alá no era otra cosa que la lupa, gracias a la cual yo, por ejemplo, puedo ver mejor porque tengo anteojos, ¿sí? Y entonces es muy interesante, porque lo que uno al principio dice, ¿qué mundos extraños están viendo? Lo podrá comprender el mundo, qué es lo que está ocurriendo, deciden que no vale la pena correr ese riesgo. Con lo cual todos nosotros nos hubiésemos quedado sin el desarrollo de la óptica, visto desde cierta imaginación. Es un planteo interesante, ¿sí? El otro planteo es el del golem. La leyenda del golem es la creación de un hombre de barro al cual animo para que proteja a la judería, se vivía en guetos, ¿sí?, de cualquier amenaza exterior. ¿Cuál es el riesgo del golem? El riesgo del golem es que en su torpeza ataque a quien debe cuidar. Por ello, había un conjuro para quitarle al golem la vida. ¿Y cuál era otro riesgo? Olvidar el conjuro, ¿no? Y que finalmente el golem sea una fuerza sin ningún control. De alguna manera en todo esto podemos vincularlo con Frankenstein. Frankenstein es el gran villano de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, Frankenstein podría haber sido el héroe más grande de nuestra cultura. Si en lugar, la criatura que él crea es inteligente y muy sensible, solo que por su fealdad, es rechazado socialmente. Ahora, si Frankenstein, en lugar de que le haya salido una criatura fea, mal cocida, mal armada, le hubiera salido bien cocida, bella, inteligente y sensible. Frankenstein hubiese pasado a ser del villano más grande a ser nuestro héroe más grande. Y la pregunta entonces que yo quiero dejar acá, y voy a aclarar un punto, no tengo solución a esta pregunta, es ¿cómo hace una cultura para decidir cuando la línea que separa esta perspectiva, digamos, dicotómica, está bien, pero es exagerado, pero es pedagógico, que separa al villano del héroe, es tan fina que no se puede ni ver ni definir? Y este es uno de los desafíos que tenemos hoy. ¿Sí? Normalmente tenemos la idea de tengo un desarrollo tecnológico, ¿sí?, y lo puedo usar bien o mal. Esa es una idea problemática, se llama la ética del martillo, bajo la idea de que yo un martillo lo puedo usar para clavar un clavo o matar a alguien. Pero lo cierto es que casi nadie mata a nadie con un martillo, porque el martillo conlleva en su diseño e idea su uso y su significado, ¿no? Nadie anda clavando, nadie se compra un revólver para clavar con la culata un clavo, ¿no? Porque el revólver en su diseño y funcionalidad está pensando para qué es, ¿no? ¿Sí? No se trata de cómo lo use. ¿Mm? Es cierto que hay algo de cómo lo use, pero convengamos que globalmente en sus significados sociales, las tecnologías llevan implícito un mundo simbólico sobre su uso. Y con lo cual acá entonces entramos en el tema del mundo computacional, la inteligencia artificial, etc. Que además lo quiero anclar con otra idea, con una idea que es del año 50, por lo menos fue enunciada claramente en el año 57, en un libro escrito por un biólogo evolucionista, Julian Huxley. A alguno le podrá sonar el apellido.
no sé si registra el apellido, es el hermano de Aldous Huxley, ¿sí? El que escribió Un Mundo Feliz, ¿no? Julian Huxley es uno de los grandes biólogos evolucionistas del siglo XX, defensor, por un lado, de la eugenesia, de la idea de mejoramiento genético en los seres humanos, en una época muy conflictiva, ¿sí? Y en el 57 escribe un libro que se llama Vino Nuevo en Odres Nuevos, tomando un versículo bíblico. Y la idea es que el hombre debe superarse a sí mismo bajo otra estructura física, o sea, su psiquis deberá habitar otra estructura física, ¿no? Que sea menos falible y que no sea mortal, ¿sí? Como es nuestra corporeidad. Es lo que hoy llamamos, él lo define, transhumanismo. Y lo define como una religión laica. Así que estamos, fíjense la cantidad de situaciones complejas que venimos heredando cuando desarrollamos todo el mundo digital, informático, computacional, de la inteligencia artificial y de los mundos virtuales. Yo podría también hacer otra pregunta para complejizar un poquito más el problema, y es el siguiente, tomando en cuenta después el tema de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos siempre de virtual y hoy decimos, tenemos una reunión virtual, ¿no? Lo virtual es lo que no ocurre, ocurrirá pero no ocurre. De hecho, la llamamos virtual porque decimos reunidos, realmente no estamos físicamente hablando, ¿sí? Por eso llamamos virtual. La pregunta es, ¿qué ocurrirá con el devenir del tiempo en las próximas décadas cuando nos resulte muy difícil hablar de lo virtual y no virtual? ¿Tendremos siempre esa línea de separación? En los desarrollos que estamos intentando, la idea es borrar esa línea de separación. Así que es un punto, interesante a tener en cuenta. ¿Cuál es el gran conflicto que yo veo con el desarrollo de la inteligencia artificial en relación a desarrollar mecanismos que cada vez eh, eh, suplen cualidades que son propias del intelecto humano? Que uno podría decir, excelente, ahora no tengo que recordar todo, puedo recurrir a las memorias que tengo grabadas, puedo dialogar con un programa que me puede ir ayudando a mis respuestas, ¿no? Puedo tener robots que hacen tareas que a los seres humanos les resultan complejas. Por supuesto, yo puedo armar una lista enorme y casi interminable de beneficios. La pregunta acá termina yendo por otro lado, y es una de las ideas que desarrolla Neil Postman, sociólogo, filósofo de la tecnología. Normalmente cuando hacemos desarrollos tecnológicos no solemos pensar en aquello que ganamos, pero no solemos pensar en aquello que perdemos, o aquello que se limita, o aquello que ahora es imposible hacer. Y por otra parte, voy a agregar otra metáfora que me parece interesante. En, en los, en los mapas medievales, ¿no? Siempre en los mares había una figura que era el dragón. Hay dragones. Es el terreno que no debo pisar, es el terreno que no conozco, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar siempre que en el mapa del mundo tecnológico hay dragones. O sea, siempre va a haber cuestiones que efectivamente no podemos predecir. Esto no significa que no vamos a desarrollar una tecnología X, sino significa que debemos saber a priori que hay un montón de significados que no vamos a poder determinar. Y que por eso la tecnología nunca se resuelve. O sea, un problema tecnológico no se resuelve diciendo puedo hacer esto ahora, sino que constantemente debe ser pensado y reanalizado. Este es un punto significativo. La pregunta es, en relación a los desarrollos de la inteligencia artificial, es ¿qué perdemos?
Y de hecho, yo voy a defender acá la idea de que, a diferencia de otros momentos históricos, hoy, por ejemplo, la educación formal tiene algún sentido contracultural. O sea, no puede ir en la misma línea que las perspectivas dominantes de la cultura. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar a posicionarse críticamente sobre todas estas cuestiones. Lo que, por ejemplo, uno puede ir observando es cómo uno va deshaciéndose y transfiriendo cualidades cognitivas a los medios computacionales. Por ejemplo, tengo que viajar. Un dato muy elemental, ¿eh? Casi nadie, por ejemplo, recuerda su propio número de teléfono móvil, ¿no? Es un dato interesante. Cuando uno viaja, ya no está prestando atención al paisaje. A lo que presta atención es a lo que el mapa le va marcando dónde está, ¿sí? Uno muchas veces no descubre, el programa le va diciendo qué es lo que tiene que mirar o dejar de observar. Con lo cual uno va transfiriendo muchas de sus cualidades eh, a los aparatos informáticos. De hecho, hay un dato interesante. Nosotros, por ejemplo, obtenemos un montón de fotografías. Paradójicamente, cuando empezamos a sondear qué pasa con esas fotografías hoy no son fuente de recuerdo. La mayoría se termina perdiendo, están grabadas en forma lábil, ¿sí? Y con la fantasía de que va a perdurar allí, ¿no? Pero finalmente no perdura y hay un olvido. Y, y de hecho, en la época donde hablamos de tantas memorias y tengo memorias portátiles y puedo grabar, etcétera, parece que es como una cultura desmemoriada. Yo además les puedo proponer, por ejemplo, un ejercicio político muy simple. Se sostiene una frase común que es: nadie resiste un archivo. Si ustedes miran lo que ocurre en cualquier país, lo interesante es que todos resisten todos los archivos. O sea, no hay una conexión de tiempo narrativo entre lo que tengo grabado y lo que ocurre hoy. Y este también es otro dato interesante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, sobre todo esto hay montado otro problema. Originalmente el escrito que yo hice estaba apoyado sobre el problema de la carta que que hicieron varios tecnólogos, etcétera, muchos que trabajan en inteligencia artificial, diciendo que había que detener el desarrollo de la inteligencia artificial por 6 meses. Parecía una declaración sin demasiado sentido. O parecía tener el sentido de una pelea interna a ver quién lograba cierto desarrollo que sea prioritario por sobre los demás. Este es un dato que para mí no es menor. El otro punto interesante es que hoy nosotros tenemos como grandes consultores sobre lo que hay que hacer a CEOs o dueños de grandes empresas tecnológicas, como si funcionan como si fuesen las personas sabias o hiperreflexivas de nuestra cultura, ¿no? Y eso también nos tiene que llamar la atención sobre otro punto, que es un tema que definió Gunther Anders, gran filósofo de la tecnología, alemán, ¿sí? De origen alemán, bueno, después emigró a los Estados Unidos. En la década del 50 desarrolló un concepto muy significativo para estos momentos que es vergüenza prometeica, ¿no? ¿Qué es la vergüenza prometeica? La vergüenza prometeica es la vergüenza que nosotros sentimos frente a nuestra constitución cuando nos comparamos con los elementos tecnológicos que diseñamos o desarrollamos. Querríamos ser como los productos tecnológicos que desarrollamos. Rápidos como ellos, menos conflictuados, ¿sí? Menos falibles, siempre reparables, siempre brillantes.
Y este es el otro punto interesante sobre el cual nos tenemos que posicionar y es eh, hasta dónde estos desarrollos tecnológicos no van a implicar una forma de desprecio transhumanista sobre la condición humana actual. Y voy a decir cuál es el riesgo de esto. Nosotros, por supuesto, vivimos en un momento de mucha conflictividad social, política, que lamentablemente en parte se resuelve bajo identidades tribales, o sea, identidad de pertenencia a un cierto grupo. Pero el, el problema significativo es que sí ponemos mucha confianza en que llegará una solución tecnológica, ¿sí? Y acá quiero agregar otro concepto, yo sé que son muchos, pero que es el del desajuste evolutivo. ¿Qué es el desajuste evolutivo? Nosotros como seres humanos evolucionamos en un ambiente adaptados a ciertas condiciones del ambiente. Y de hecho, nuestra constitución neurológica, la forma en que evaluamos el mundo, está vinculado a ese origen animal. Y la pregunta que, que nos deberíamos formular es hasta dónde todos los desarrollos informáticos no están apoyados en un desajuste evolutivo. O sea, casi nadie puede dejar, por ejemplo, el celular, ¿no? El celular que nos vive alertando todo el tiempo. Nosotros estamos preparados para reaccionar frente a una alerta. Por ejemplo, además, frente a una alerta visual. Entonces, las pantallas nos hacen vivir constantemente en alerta, bajo la perspectiva además de qué habrá en ese otro punto, en ese hipervínculo, en esa aparición de un mensaje, con lo cual tenemos mucha dificultad para prestar atención. La atención que nosotros desarrollamos es producto de la civilización y la cultura letrada, ¿sí? Y de repente todos estos desarrollos tecnológicos nos ponen en entredicho ese desarrollo. Ahora, el dato interesante del transhumanismo, ¿cuál es? Esta idea de, con la inteligencia artificial yo voy a poder hacer cosas que antes no podía. Yo creo que el riesgo es poder dejar de hacer cosas que sí podía, ¿sí? Pero, ¿cuál es el gran problema de esto? Mientras las soluciones que esperamos son tecnológicas y vivimos peleados con nuestra biología, y yo voy a aclarar un punto, para que vean hasta dónde es significativo reflexionar sobre estas cuestiones, gran parte de las políticas de 2020-2021 estuvieron estructuradas solo sobre una idea de solución tecnológica y de control biológico frente a la idea de, o frente a la pregunta de si yo podía ejercer ese control que estaba prometiendo y que el tiempo demostró que no se ejerció. Pero esto para mostrar un momento que casi la mitad de la humanidad estaba sometida a ciertos confinamientos. Entonces, no es un tema menor lo que está en juego. La pregunta es si yo pienso que la solución a los problemas humanos actuales, a las confusiones cognitivas que los hombres sufren, a sus dramas emocionales, etc., proviene de una solución tecnológica, el riesgo que corro es, primero, que me pase lo del doctor Frankenstein, que no llegue a producir lo que quería producir. Pero eso no lo voy a saber, lo puedo saber con el tiempo. De hecho, yo le podría preguntar al doctor Frankenstein, ¿por qué no lo volvió a intentar? Porque gran parte de los desarrollos tecnológicos que consideramos exitosos están apoyados a veces sobre dolorosos fracasos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy claro, los trasplantes de órganos. ¿Quién se negaría hoy a sostener la legitimidad de los trasplantes de órganos? Pero los primeros fueron fallidos y dolorosos y complejos.
solamente que se decidía volver a intentarlo. El problema entonces es, yo podría no lograrlo, pero eso no lo sé. Pero supongamos que tengo la fantasía de que sí lo voy a lograr. ¿Dentro de cuánto lo voy a lograr? ¿100 años? ¿200? ¿500? Bueno, mientras yo tengo la fantasía de ese logro, todas las generaciones de seres humanos que viven bajo el yugo de suponer que su vida es la que no debería ser vivida, porque ellos deberían ser el objeto tecnológico final al cual estoy aspirando. No sé si se entiende esta idea. ¿Sí? Si no se entiende, me interrumpen porque tampoco quiero dejar que pasen todas las ideas y que después haya preguntas que se olviden. Este es un riesgo realmente enorme y significativo. ¿Sí? Yo creo que este es un tiempo, quiero tomar una obra de ciencia ficción, yo diría una obra distópica, ¿sí? Que es la obra de Bradbury, Fahrenheit 451. ¿Por qué tomo esa obra distópica en particular? Primero, porque es una de las pocas obras distópicas que ofrece un camino posible. ¿Sí? O sea, no clausura la distopía en la tragedia distópica, abre un camino posible. ¿Sí? Y creo que en algún lugar estamos en ese punto. Y el camino posible, ¿quién los abre? Una minoría que decide, yo no sé si recuerdan, Fahrenheit 451 es, se queman los libros porque los libros hacen pensar y el pensar nos hace sufrir. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es consumir todo el tiempo programas en las pantallas. Recordemos que esto es antes de Internet, ¿no? Incluso antes de la era de la computación, es básicamente televisión. ¿Sí? Como ya no hay elementos que se quemen, los bomberos queman libros. Y tener libros es un delito. Entonces, hay un movimiento de resistencia que, ¿qué hace? Cada uno se aprende un libro. Uno es, no sé, el Don Quijote, el otro la Divina Comedia. Cada uno aprende un libro. Y ese es el acto de resistencia, suponiendo que en algún momento volveremos a tener libros. ¿Sí? Entonces, a mí ese punto me parece realmente importante y significativo. Por supuesto, toda la educación enfrenta un problema muy serio y quienes trabajan sea en educación escolar u universitaria enfrentan esta cuestión, las dificultades para la atención. El otro día un alumno universitario no sabía cuánto era 5 por 5. Y dice, no importa, porque lo busco en internet, ¿no? Entonces es muy interesante, porque yo el planteo que le hice es, si vos tenés una poesía o una canción, la podés buscar en internet, pero si la sabés de memoria, la poesía es distinta y la canción es distinta, ¿no? Y no es lo mismo que leerla en la pantalla. ¿Mm? Entonces, estamos frente a esta situación muy compleja donde los desarrollos computacionales sean, llamemos, de inteligencia artificial, en el sentido que pueden hacer cada vez más cosas que referimos normalmente al intelecto humano, sean realidades virtuales cada vez más impactantes y significativas, porque no logramos decidir qué es lo virtual y qué es lo real, ¿sí? Todo eso es un desafío que tenemos que enfrentar, que es muy difícil, porque uno ya nace, crece con esos mundos y esas líneas eh, instituidas. Ahora, el otro problema, ¿cuál es? Cuando yo hago este análisis, y lo que voy a postular es que lo que hizo el Abad con el ojo de Alá no es legítimo y no se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? La fantasía de que yo puedo detener el desarrollo de la inteligencia artificial para evaluar sus significados. Eso es falso. Los desarrollos tecnológicos no se detienen porque alguien los decrete, porque haya acuerdos. ¿Sí? Creo que el único acuerdo que fue violado una vez
por lo menos de lo que tengamos conocimiento. Creo que el único acuerdo tecnológico que hay es en relación al campo de la genética, es no modificar el genoma de las células germinales, o sea, de las células que pasan de una generación a la otra. Y creo que es el único punto donde hay un acuerdo, simplemente porque tenemos muy claro que por ahora no podemos hacer nada que mínimamente podamos asegurar que sea bueno. Aunque lo que querramos hacer sea bueno, no podemos estar ni mínimamente seguros del resultado, ¿sí? Y quiero aclarar que no es lo mismo con los animales, porque el animal, si quiere una vaca que produzca mucha leche o que produzca un cierto producto, la hormona de crecimiento, bueno, eso lo suelo hacer. Pero fíjense que, por ejemplo, un tema tan conflictivo, voy a plantear un par de temas biológicos ahora, como son algunas cuestiones con la reproducción, ¿no? Por ejemplo, vientre subrogante, ¿sí? Donde se alquila el cuerpo de una mujer y ese tema parece que no es cuestionable porque las personas tendrían derecho a reproducirse, pero parece que eso no choca con el problema moral de alquilar el cuerpo de una mujer. Bueno, es interesante porque normalmente esos conflictos existen en casi todos los desarrollos tecnológicos, en algunos los logramos sobrellevar y resolver, y en otros son muy complejos. Pero lo que hacemos para no enfrentarlos es no discutirlos. ¿No? Resolvemos el problema obviándolo. Y ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las posturas antitecnológicas que imaginan que puedo limitar una tecnología, destruir una tecnología, o que algo de eso no se desarrolle, creo que son posiciones, por bien intencionadas que estén, no podemos garantizar que no nos lleven al camino de Frankenstein, o sea, a un lugar que no desearíamos estar, porque el desarrollo de una tecnología también implica una forma de pérdida, ¿sí? Entonces, resulta que todo se vuelve muy difícil de decidir. Y yo creo que ese es el problema que estamos teniendo en este tiempo. Tenemos tecnologías muy poderosas en relación a la propia condición biológica humana, ¿sí? Eh, y, y ya voy a ir cerrando, porque así podemos discutir un poquito, en relación a la propia biología humana, tenemos que poder pensarlas y enfrentarlas sin que esto implique la idea de tener posturas tecnofóbicas o tecnofílicas. Ni la tecnología nos puede salvar, porque a veces hay un discurso de tipo religioso, ni la tecnología puede ser a priori la condena. Tenemos la obligación de estar discutiendo constantemente qué significan las cuestiones y tratar de evitar, yo diría, esa palabrita griega, la hibris, la desmesura. Cualquier idea de desmesura, sea por imaginario de rompo el ojo de Alá, detengo la tecnología, etc., sea por la perspectiva que la tecnología se desarrolle, que en última instancia sabremos cómo encauzarla. Y entonces, para cerrar, les quiero leer algo de Lewis Mumford. Lewis Mumford tal vez es uno de los más grandes filósofos de la tecnología de todo el siglo XX, y que creo que es muy interesante para esta época. Si bien él no escribió esto en la década creo que del 60. Dice así: nunca antes una cantidad tan vasta de seres humanos, en la práctica toda la población del planeta, había vivido a merced de una minoría tan minúscula, los expertos, cuyo conocimiento especializado no parece incrementar otra cosa que la magnitud de su incompetencia en las mismas áreas de su especialización profesional. Y cuento esto porque, digo, la pregunta es, ¿tenemos que ceder, ¿no?, toda reflexión tecnológica a
los grandes CEOs de las grandes compañías tecnológicas? ¿O tenemos algo que decir y tenemos la obligación de decirlo? Bueno, este es un poquitito el planteo porque eh, creo que quedan 10 minutos, no sé. Así abrimos la posibilidad de poder preguntar y discutir un poquito. Sí, correcto. Primero que todo, tengo por la palabra. Muchas gracias a Eduardo por tu presentación, Difícil, porque no, en tan no, porque poquito. no, porque hay dos cosas importantes ahí que quisiera empezar la conversación, y es que a veces que me gustó cuando dices que no eres nihilista, sino pesimista, es que a veces, o sea, es importante, pero es importante esa mirada, digamos, esas preguntas que haces, y me gusta, y celebro que la discusión sobre la inteligencia artificial no se quedó en la tecnología, Claro. sino que la abrimos una reflexión mucho más amplia, porque a veces hemos cerrado demasiado la discusión a los aparatos, a los aplicativos y a las herramientas. Y no, y como lo decías y concuerdo contigo, el tema de la IA no es un tema nuevo, es un tema que tiene una historia, que ahorita se volvió, hay una novedad, una veleidad que es el chat GPT, pero es mucho más amplio que eso y que es importante esa postura. Y me parece importante la pregunta que nos dejas de, ¿tenemos que ceder las discusiones a los CEOs, a los gurús del Silicon Valley, o necesitamos otras voces, otras posturas, una mirada desde la literatura, desde la filosofía, desde las artes, que nos ayuden a pensar esto? Y yo pensaba como reflexión sobre el término STEM, que es muy curioso que al término STEM cada cierto tiempo veo que le meten una letra nueva. Entonces ya le ponen una A entre la E y la M, y por ahí vi que ya le pusieron una E y le meten la H, y yo, bueno, si hay que meterle, si hay que ponerle tantos parches a eso, creo que tenemos que revisar si el término STEM sí funciona, porque si hay que estarlo reparando tanto, algo está fallando. Pues la pregunta me la hago yo, cuando miro toda la reflexión y que cada cierto tiempo le meten un parche nuevo, yo, cuando una llanta tiene tantos parches hay que cambiarla. Entonces, agradezco eso, y me gustaría pues como que esto hiciera una conversación, y de nuevo, si hay preguntas en el chat o alguien quiere tomar la palabra, pues obviamente no sino que prenda el micrófono o hagan la pregunta, pero sí, no sé si de pronto en esta impresión inicial, Eduardo, quisieras continuar la conversación. Eh, pero bueno, sí, yo voy, a ver, de nuevo, voy a tomar la idea de Postman, la otra, lo que perdemos si ganamos, y quiero tomar otra idea, dice, la tecnología es ecológica, o sea, la tecnología no cambia un punto o un aspecto de lo que podemos hacer. En general, los desarrollos tecnológicos tienen toda una cultura. Yo quiero que pensemos simplemente en un invento que no es tan nuevo, que es la imprenta. Pensemos que sin la imprenta, la reforma religiosa, la reforma protestante no era posible. ¿Sí? Con la imprenta, la cultura oral juglaresca decayó, algo se perdió. O sea, la imprenta tiñó de alguna manera toda la cultura, no es solo la posibilidad de hacer algo más que efectivamente antes no podía. Entonces, en realidad, todo el desarrollo informático, computacional, internet, etcétera, etcétera, no es que me agrega algo a lo que yo podía hacer antes, en realidad modifica el mundo, cambia el mundo. Hay un mundo que se pierde, por supuesto. Nosotros podemos eh, lamentarnos o tener tristeza por los mundos que se pierden, ¿sí? Y Ujú. está bien. Es parte de la historia humana y es parte de lo humano. En todo lo humano hay pérdidas. La vida, digamos, está marcada por ello. Yo, de hecho, a mí siempre, digamos, hubo un momento que cuando fue el tema COVID y todas las políticas y el tema de la muerte, ¿no? Yo decía, bueno, y yo digo, ¿qué es lo contrario de la muerte? La pregunta, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la muerte? ¿La supervivencia? Esta es una pregunta.
¿no? Porque eso es lo que está... Yo dije, no, no necesariamente la supervivencia, lo contrario de la muerte es el nacimiento, o sea, algo distinto que nace, ¿sí? Y es parte de una lógica vital que a veces nos cuesta asumir. Entonces, acá no se trata tampoco de ejercer ni la nostalgia de decir el tiempo pasado, etcétera, etcétera. Ujú. Pero sí se trata de poder contar la historia, sí se trata de poder asumir los dolores y la tristeza en una sociedad que me promete la felicidad, ¿no? No me promete la justicia, me promete la felicidad. Bueno, es un problema. Digo, la felicidad no es un bien supremo, ni siquiera, digamos, es un estado. Son momentos. Lo que uno tiene como estado, en todo caso, son compromisos con la vida, perspectivas de decir, bueno, vivo. De hecho, los hombres viven y desean vivir y se comprometen, incluso en situaciones tremendamente difíciles, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, si el imperativo sería la felicidad, bueno, uno ahí podría decidir no vivir. Sin embargo, nunca es así. Entonces, convengamos que ese imperativo es un poquito, es un imperativo manipulatorio, pues bueno, que en realidad se toma. Pero hay otro punto también. Nosotros con el mundo informático, si podemos contar la historia, también podemos darnos cuenta qué perdemos y qué podemos recuperar. Desde otro lugar, por ejemplo, el tiempo. Nosotros tenemos mucha dificultad con la espera, con los tiempos. ¿Por qué? Porque la promesa tecnológica fue hacer todo más rápido, ¿sí? Y es cierto que hay cosas que valen la pena que sean rápidas, pero no todas valen la pena que sean rápidas. Algunas valen la pena que sean lentas, ¿no? Ujú. Con lo cual, pero sin embargo, nosotros tenemos, si tenemos alguna dificultad, y a menos que nos detengamos a pensar y decidir, acá hay una dificultad, yo en la interacción con estas cuestiones, en la forma, hay una dificultad y decido enfrentarla, bueno, por supuesto, voy a terminar dominado por una perspectiva de la cual además no voy a entender siquiera qué es lo que está ocurriendo. A mí siempre me resulta interesante porque haciendo estos análisis, yo a veces siempre pongo algunas notas de humor, ¿no? En las clases, yo doy clase en una escuela que, digo, hay momentos que digo, bueno, está la alternativa de que ustedes se guarden en la mochila y yo le dé clase al celular, ¿no? Es una alternativa posible. Y esa idea, así como absurda, quiebra todo, ¿no? Porque, claro, los chicos nadie se imagina metiéndose en la mochila, ¿no? Es muy interesante porque el humor muestra lo absurda de algunas situaciones, simplemente, y ¿qué me reconocen los estudiantes, adolescentes? Dice, muchos me dicen, no nos damos cuenta ni siquiera cuando lo estamos usando, cuando lo estamos haciendo. Claro, porque esa es parte de la lógica. Había un CEO de Netflix que dijo una vez algo muy interesante. Dice, ¿cuáles son mis dos enemigos? Los otros sitios de streaming y el sueño, porque cuando la gente duerme no mira Netflix. ¿Sí? Bueno, es un razonamiento interesante y es un razonamiento al cual tenemos que prestar atención. Porque, a ver, a mí hay una, ¿conocen el tema del turco ajedrecista siglo XVIII? Muy interesante. Sí. En el siglo XVIII, un ingeniero austríaco inventa una máquina para jugar al ajedrez. Y usted me puede decir, ¿cómo inventó una máquina para jugar al ajedrez? No había electricidad, nada. Era un muñeco que se movía las manos con forma de turco, porque a Austria le amenazaban los turcos, y el personaje no quería que se acerquen, el ingeniero no quería que se acerquen demasiado al ingenio, y el turco jugaba al ajedrez, y de hecho fue imbatible. Lo genial de este ingeniero fue el mecanismo que creó para meter una persona dentro que sin ver pueda jugar al ajedrez contra el personaje que estaba jugando. O sea, ¿mm? Era una trampa, ¿no? En algún lugar. Sin embargo, la trampa la supimos después que el ingeniero murió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es muy interesante en qué queremos ver en el elemento tecnológico, ¿no? Por supuesto, el que había hecho además. Vos abrías el escritorio y encontrabas un montón de piezas que hacían ruido, le daba cuerda, ¿no? Bueno, entonces uno también quiso ver que el artilugio hacía cosas que en realidad no hacía.
Y este es también el otro tema interesante a pensar. ¿Qué proyectamos sobre los artilugios tecnológicos? ¿Qué es lo que realmente hacen y qué es lo que nosotros imaginamos que hacen? ¿No? Y por otra parte, el otro dato interesante sería, contra esta visión transhumanista que ve con desprecio la condición humana, es, yo realmente, no importa si soy muy inteligente, o poco inteligente, o torpe, o lo que fuese. El significado de mi vida no está en mis virtudes, digamos, pongámoslo de esa manera, sino en cómo yo hago para desarrollar lo que sí soy, no en ser hipervirtuoso, ¿no? Sino a mí siempre me conmovió un texto de Stephen Jay Gould, que creo que es un autor que vale la pena leer, norteamericano, biólogo evolucionista, tal vez para mí el escritor más fino de la divulgación científica. Y él en un momento habla de su hijo, que es una persona autista severa, que lo que mejor hace es calcular calendarios. Él dice, ¿qué día cayó el 10 de julio de 1830? Y él enseguida dice miércoles, ¿no? ¿Y cuál es el dato interesante? Él en un momento dice, ojalá lo que tenemos que lograr es que cada uno pueda desarrollar aquello en lo que es bueno y siente que le da sentido a su vida. Estamos hablando de una persona que casi no entiende el lenguaje, ¿sí? No se puede plantear proyectos, no entiende siquiera lo que es jugar, ¿sí? ¿No? Y sin embargo hay algo que parece darle satisfacción, que lo hace mejor que cualquiera. El dato interesante termina siendo ese. El riesgo de que nosotros quedemos sin cualidades porque las transferimos todas a los desarrollos tecnológicos que hacemos. ¿Sí? Que aclaremos un punto, tampoco los desarrollos son tan ingenuos. Muchos de los programas que usamos están hechos justamente para que no podamos desprendernos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un punto interesante, porque lo que comienza de una manera, después, bueno, va adquiriendo un sentido, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuál es la gran tragedia del doctor Frankenstein, no es haber creado la criatura. Yo voy a aclarar un punto. Creo que Frankenstein es una novela más importante para hoy que cuando se publicó la primera edición en 1818. ¿Sí? Y el dato interesante es que Frankenstein fue escrito por una joven de 16 años, lo publicó cuando tenía 18. El gran drama de Frankenstein no es haber creado la criatura, es no haberse hecho cargo. Porque cuando la criatura se siente sola y dice que se va a vengar de su creador, Frankenstein no le advierte a su familia el peligro que corre. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, porque no quiere dar a conocer lo que hizo. Y al no advertirles, los deja indefensos. Entonces, el gran problema de Frankenstein no es haber hecho lo que hizo. Vuelvo a insistir, nosotros, tal vez alguno fue a ver la película Oppenheimer, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo tomo por el tema. El tema de la bomba atómica. Cuando se empieza a desarrollar el proyecto Manhattan, hay una legitimidad. Pensemos que la primera carta la escribe Einstein, un pacifista. ¿No? ¿Cómo puede? Bueno, la situación del momento, después, tal vez yo no pude, ¿sí? Después tomó otro camino, no el camino con el que Einstein firmó la carta. Y todos tenemos que entender que aunque hagamos desarrollos tecnológicos, no podemos predecir claramente hacia dónde van. Lo podemos ir pensando y tenemos la obligación de ir pensándolo. Eduardo, muchas gracias por la respuesta. Lamentablemente ya estamos sobre Sí, el sí. tiempo, entonces no alcanza, no, porque este es un tema que da para mucho de qué pensar y nos deja mucho para reflexionar en el marco de este asunto, inclusive de esa crítica mediática, cómo los medios y cómo la literatura nos tienen que aportar respuestas. Con eso entonces agradecemos tu presencia, tus ideas, tu reflexión, lo que nos dejas pensando esta tarde y noche, en el caso de los que estamos en Europa, a los que acompañaron, pues gracias por haber hecho presencia y continuemos disfrutando del Congreso
de Literacia Crítica Mediática de las Américas. Éxitos y para todos ustedes, buen resto de tarde y noche. Y yo personalmente me veré con ustedes el día de mañana. Muchas gracias.